En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Pues ya estamos de regreso, ha llegado doña Pilar Muñoz. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a todos nuestros seguidores. Bueno, hoy hemos agrupado varias preguntas que tienen que ver con el cansancio, cosa que me parece muy bien, entre otras cosas porque se habla... ¿Le parece muy bien? Me parece muy bien, me parece un tema muy interesante. Entre otras cosas porque se habla mucho del cansancio, se tiene, por supuesto, la experiencia de cansancio y quien más, quien menos, en algún momento lo padece. Primera cuestión, ¿qué es realmente el cansancio y cómo se diferencia un cansancio que podría ser pasajero, por ejemplo, de una sensación de fatiga crónica? Muy bien, pues la definición de cansancio, que además la gente no tiene, como usted bien dice, hablamos de cansancio, sentimos el cansancio, pero no sabemos distinguirlo un cansancio clínico de un cansancio psíquico, ¿eh? Entonces, la definición de cansancio es una definición doble, porque habla de un estado de agotamiento tanto físico como anímico, y que proviene de un sumatorio de sentimientos negativos que ha ido produciéndose a través de la vida personal, es decir, se puede estar cansado uno mismo, laboral, No me cabe duda, y social. Y también cansancio viene como agotamiento del ser, es decir, es una dejación del ser. Y a la vez un encuentro, si realmente se toma el cansancio en serio, es un encuentro directo con el ser, con las limitaciones del ser. Muy bien, la gente hemos sentido todos los humanos cansancio. Está el cansancio normal y el cansancio crónico o encefalomielitis miálgica. Este es el cansancio crónico y el cansancio que más nos debe preocupar. A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa con ese cansancio? Bien, el cansancio normal es aquel que se recupera cuando la persona ha descansado y es puntual. El cansancio normal viene después, es muy curioso porque es un cansancio productivo. Es decir, si hemos estado descargando camiones en Mercamadrid, pues es normal que estemos cansados, ¿eh? Ahora bien, ese cansancio, ese agotamiento crónico es aquel cansancio que no se levanta con el descanso, que no es puntual y que permanece durante mucho tiempo en el ser que lo padece. Es decir, aunque la persona descanse el fin de semana, duerma, etcétera, sin embargo continúa. Continúa con esa sensación, además, no se me va este cansancio. Efectivamente, sin que sea un cansancio secundario a una cuestión clínica, como puede ser un cáncer, es decir, enfermedades ya de mayor enjundia. ¿Y a qué se debe ese cansancio? Bueno, ese cansancio se debe, las causas son, porque le va a sorprender, porque en Europa no se está dejando que el hombre evolucione, su proceso de encefalización no lo está dejando, no lo está permitiendo. A ver, explíqueme eso del proceso de encefalización. Porque le he dejado ya esta noche. Sí, eso ya, en fin, tengo que metabolizarlo. A ver, explíqueme qué es eso del proceso de encefalización. Muy bien, pues el cerebro primero que se gestionó en los primeros seres, en los reptiles, es el cerebro ventral, que es el que se dedicaba a mantener el equilibrio, la homeostasis, por ejemplo, del frío, del calor, es decir, el regulador de las funciones más vegetativas. Luego estaba el cerebro subcortical, el que compartimos con los mamíferos, que es el de las emociones, ¿eh? Y luego está el neocortes, o cerebro cortical, que ese ya es propio y privativo del ser humano, que es el que guía, el que planifica, el que dirige. Muy bien, ¿qué ha ocurrido? El ser humano, desde el Homo habilis hasta el Homo laborens de ahora, ha ido adaptándose al medio. Y esa adaptación al principio, en el ser primitivo, en el paleolítico, era una adaptación natural, donde el medio ambiente, es decir, los estímulos que iban del medio ambiente hacia el cerebro, eran graduales y lentos. Y entonces el hombre se adaptaba al medio ambiente como un desafío. ¿Qué ha ocurrido ahora? Y por otro lado, en generaciones y generaciones el medio ambiente era el mismo. Vamos. Exacto. Y incluso con la revolución neolítica fue el mismo durante generaciones efectivamente. Y generaciones. Sí. Pero incluso las grandes apariciones como la agricultura, la vida urbana, la ganadería, sí, todo eso es el neolítico, no ha provocado grandes cambios en esa encefalización.
Sin embargo, hete aquí que en el siglo XX y el XXI la tecnología ha superado con mucho y el proceso de encefalización no es natural sino artificial. Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, que si, por ejemplo, en el Neolítico el hombre se pudo adaptar a la rueda, ahora no está tan claro que nos adaptemos a Internet. Exacto, básicamente. Es más complejo a nivel de estructuras mesoencefálicas, porque ahí está jugando el hipotálamo, ahí está jugando un colapso, porque ahora veremos qué es lo que ocurre dentro del cerebro. Pero le ha pasado por encima toda la tecnología que ha creado el propio hombre. Entonces, le ha sobrepasado porque el mensaje que tiene ahora el encéfalo, la parte cortical, es trabaja sin límites, estar online without limits, siempre. ¿Qué ha ocurrido? Que no hay tiempo para el ocio. Y el ocio... A pesar de estar en la sociedad del ocio. A pesar de estar en la sociedad del ocio, pero el ocio es meteórico. Es decir, hay que estar siempre en movimiento. Las agendas del ocio, además, las hemos copiado de las agendas del ocio de los jóvenes, que deben ser permanentemente en movimiento. Si usted observa los gimnasios de ahora mismo, no son gimnasios al estilo de hace unos años, y no donde se me cada ocurriría uno... ni observarlos, pero me lo creo porque usted Pues, me lo dice. pues ahora hay me parece que lo llaman spinning o spinning, que es como unas marchas a unos ritmos frenéticos en bicicleta, donde tienen que estar todos. Es otra de las características del agotamiento y del cansancio. La masificación del pensamiento. La masificación del pensamiento en el ser occidental, en Europa, no permite la introspección, no permite la capacidad del ser humano de volverse a él, porque tenemos que pensar todos, pensar rápido y pensar sobre la cultura. Ejemplos de lo que estamos diciendo que Occidente impide ese proceso de encefalización. No solamente el cansancio es laboral, eso sería lo más obvio. Hay un cansancio, por ejemplo, en la alimentación. Los tiempos de la alimentación, que son tiempos necesarios, donde son inputs que entran dentro del ser humano y que son tiempos de ocio y tiempos de encuentro, se han cambiado completamente y ahora se asocia la comida al rendimiento. Hay que comer rápido, hay que ser capaz de comer y hablar por teléfono y cerrar negocios. No se descansa la comida, que decía mi abuela. Exacto, y además hay todo un tipo de comida que es el fast food, la comida rápida. Es decir, que está asociado muchísimo a la rapidez, al rendimiento. Y además hay una memoria metabólica. Lo mismo que nuestros abuelos tenían una memoria metabólica de comer determinadas cosas, una comida mediterránea y luego la siesta, es decir, que iba en su memoria. Ahora también hay una memoria metabólica de lo rápido. Por ejemplo, alguien que lea Light, inmediatamente en su memoria metabólica de ahora, en esa encefalización rápida, es sano, apetitoso y que Por lo menos no engorda. estoy en la vorágine, estoy en la pomada de este sistema. Bien. Y en el ocio ocurre exactamente igual. No nos dejan qué es el ocio. Tanto en la antigüedad, los romanos, los estoicos, toda la teología cristiana habla del ocio como un encuentro con uno mismo, como un contemplar y como un oír. Bueno, con uno mismo y con Dios, además. Claro, efectivamente, porque cuando uno se contempla, el ocio es para descansar del cansancio, no para huir del cansancio cansándote en megaactividades, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces la gente siente vértigo que el descanso sea simplemente estar, contemplar, oír. Si yo oigo y me veo a mí, voy a oír y ver a usted, es decir, al hermano, a los demás. Pero claro, eso no me lo permite si yo en mi agenda tengo una planificación de que en el fin de semana tengo que incluir el centro comercial, tengo que incluir el esquí, tengo que incluir el paso por el gimnasio. No hay un descanso, hay una fatiga constante. Ahora, ¿por qué esa fatiga, por ejemplo, no se producía cuando la gente los domingos iba de excursión? Pongo por caso. Primero, porque los ritmos eran distintos y porque ese tiempo de ocio era un tiempo de compartir, era un tiempo no competitivo. Ahora si vamos al gimnasio... De excursión íbamos varios. Claro, pues a pasar un día a la sierra, que se llevaba cada uno su petate, se compartía la comida,
tampoco había grandes planificaciones de encuadre, ni siquiera teníamos los SMS para quedar. Se quedaba en el tren cremallera de Cercedilla y subíamos a no sé dónde, es decir, que era todo mucho más natural, con lo cual no se generaba ese estrés, o en el trabajo el burnout, ¿no? La sensación de estar quemado. Porque los tiempos de disfrute eran tiempos también relajados. Se entraba en contacto no con el rendimiento y la producción, sino con el otro, con el ensimismamiento. El tiempo de ocio tiene que ser un tiempo inútil. Inútil en el sentido de no producir nada, sino de encontrarse con uno mismo. Que eso es, en la Biblia hay muchísimo, hablan Sí, del cansancio y de la necesidad de descansar. O sea, es un tiempo de despejarse, pero no de sobrecargarse. Exacto, porque el cansancio actual, el agotamiento actual viene de un colapso. ¿Qué ocurre en nuestra encefalización? La parte más nueva, la parte cortical, la parte que nos guía, nos planifica, que adquiere el tono vital y el tono cortical de decir muévete, es la que planifica, la que decide y la que está en contacto con los inputs de fuera. Dice, no, es que tengo que trabajar, es que tengo que producir, es que tengo que competir, es que tengo que, la perífrasis famosa de obligación, tengo que. Bien, entonces, como está en contacto con la parte subcortical, la parte de las emociones, que en las emociones está la motivación, está el interés, está la fuerza de voluntad, al principio lo acompasa y dice, venga, te acompaño en tus planificaciones. Llega un momento en que hay desconexión. El hipotálamo y la amígdala dan la sensación, la voz de alarma de ya no puedes más. Si esto sigue, el sistema orgánico somático no te va a acompañar. Y entonces el ser agotado quiere, pero no puede. Es decir, piensa que tiene que. Con lo cual ahora nos explicamos cómo este agotamiento crónico no se pasa descansando, sino que es algo que viene trabajando desde largo tiempo y que si no hacemos caso a esos gritos interiores somáticos, ¿qué gritos son? Pues por ejemplo, el nivel de actividad baja muchísimo. Es decir, la persona tiene tendencia a la ortoestática. ¿Qué es eso? En el momento que puede, se reclina, se echa, tiene necesidad de estar tumbado. Tiene la hipoextensión, es decir, la marcha va arrastrando los pies. Tiene mayor limitación en su actividad y muscularmente tiene sensación de hormigueo, de calambres, de contracturas. La parte cognitiva, que hemos dicho que quiere pero no puede, se embota. Las lecturas son más improductivas. Hay una atención lábil. ¿Qué es una atención lábil? Dispersa, que una vez estamos leyendo y nos enteramos y hay 7 que tenemos que repasar y repasar porque no podemos con ello. Mayor dispersión. Y luego hay otros síntomas, además muy curiosos, por ejemplo, acúfenos, zumbidos en los oídos, fotofobia, hipersensibilidad a texturas que antes uno no tenía. Y eso es producto del agotamiento crónico. Yo tenía un amigo que hace mucho que no lo veo, que iba encadenando unas oposiciones con otras y de pronto un día cayó al suelo, todo giraba a su alrededor y tenía que cerrar los ojos. Y los médicos lo interpretaron como que era una protección del cuerpo que le decía, mira, yo no puedo aguantar este ritmo y o te paras o me matas. Esa situación de shock es lo que se llama la extenuación del agotamiento crónico. Se puede llegar a eso fácilmente. Él llegó a eso, sí. Claro, si no, y se puede llegar a la muerte, ¿eh? Bueno, él llegó a sacar otra oposición, más todavía. Pues ahora, hace mucho que no hablo con él, o sea, y no sé de él, no sé qué habrá sido. Con alto coste de respuesta. No me cabe la menor, vamos, de eso no tengo duda alguna. Hace unas semanas estaba leyendo un libro sobre un país africano, concretamente sobre Zambia, y el autor comentaba que como consecuencia de que la economía de Zambia había ido muy bien durante años, a inicios de los 70 iba pisándonos los talones a España y a Portugal, pero luego esa economía se fue colapsando, entre otras cosas porque gastaron mucho, crearon su compañía aérea propia y traían a cantantes del otro extremo del mundo a Zambia y todo esto. Bueno, la economía quebró, la economía no ha vuelto a avanzar y comentaba el libro que habían llegado a una situación en que de pronto la gente había comprendido que los mejores años de su vida en términos económicos estaban en el pasado y que eso
había provocado en la gente no rebeldía, no el deseo de indignarse, etcétera, sino fundamentalmente un cansancio. ¿Existe un cansancio de este tipo que deriva de factores económicos, sociales, etcétera, etcétera, más allá de ese cansancio que hablábamos, que deriva de que no nos adaptamos todo lo que quisiéramos a la tecnología? Efectivamente. Hay ese cansancio, es un cansancio sociológico y un cansancio económico, donde se añoran épocas pasadas. Entonces, al añorar épocas pasadas, lo que se pierde es la vitalidad y el proyecto de ilusionarse y de verse en una situación futura, ¿no? Eso tiene un peligro, porque, bueno, el cansancio, dice un filósofo coreano, Chung Han, que es la terapia para salir del positivismo tan feroz de hay que producir, hay que competir. Entonces, probablemente esta población de Zambia lo que hayan visto es que, bueno, estaban anhelando épocas mejores, pero ahora se estaban proyectando... No, las tuvieron, pero se acabaron. Claro, y ahora lo que pasa es que están en la primera fase de anhelo de otras épocas. Eso también puede ser del cansancio de uno mismo, es decir, épocas pasadas fueron mejores, y no es cierto. Simplemente que se conecta más con las ilusiones del pasado que con los anhelos del futuro. Pero sí es cierto que hay un cansancio económico y hay un cansancio muy característico en nuestra sociedad, que es el cansancio de la política y en la política. Lo puedo entender perfectamente. Sí, sí, pero vamos a que nuestros seguidores lo analicen conjuntamente con nosotros. Cada vez hay gente que le cuesta más trabajo ir a las urnas, cada vez hay gente que le ilusiona más unos idearios que verdaderamente sean reales, cada vez hay más gente que le cansa descubrir la mentira, cada vez hay más gente que está cansada de los intereses intestinos de los partidos. Y cada vez hay más gente cansada dentro de la propia política por las luchas que tienen del poder. Es decir, que este cansancio es un cansancio real y que nos está arrastrando a todos, porque en realidad los dirigentes tienen que superar ese cansancio y tienen que ilusionarnos con propuestas que no terminen en mentiras, para que verdaderamente salgamos de este cansancio y de esta puesta de ilusiones que luego descubrimos que son grandes mentiras, con lo cual nos desilusionamos más y viene ese cansancio. Bien, hay un cansancio laboral, pero no por rendir, ese cansancio normal que hemos dicho, no. Un cansancio de muchas formas de interacción que nos cansan. Por ejemplo, hay un cansancio en el momento de crisis de perpetuarse, de agarrarse al sillón o a la silla y decir, por favor que no me muevan, lo cual te lleva a competir duramente con el otro. Hay un cansancio de personas con mucha iniciativa, con muchas ilusiones, que se les impide el paso por el cementerio de elefantes que pueda tener alrededor y que dice, no pasas. Hay un cansancio por cúmulo de acciones positivas. Es decir, gente que trabaja mucho y trabaja bien, pero al final termina, ese sería un cansancio normal, estar cansado de trabajar, de producir. Hay cansancio de acarrear con tareas que no nos corresponde y que le corresponden al compañero. Y que por esa parte que en otros programas hemos dicho de manipulación o de ser excesivamente generosos, nos cargamos con ellos, ¿no? Hay un cansancio de ausencia de espíritu, de ruaj, que llama en el Antiguo Testamento, que es el aliento de vida en cualquier institución. Es decir, tiene que estar implicada una institución unos valores, unas virtudes. Cuando eso no existe, aparece ese cansancio de que cada uno va braceando a la orilla que puede, ¿no? Y esos básicamente son los cansancios laborales más característicos, ¿no? Después hay un cansancio, mal que me pese, porque soy creyente, hay un cansancio en la Iglesia y de la Iglesia. Cuando el hombre frisa los 50 o 60 años, es el cansancio peor y mejor que puede tener el ser humano. Es decir, cuando somos niños nos cansamos de jugar. Cuando somos jóvenes nos cansamos de tener ocio o de tener noches locas. Cuando somos más o menos vitales, adultos vitales, queremos comernos el mundo. Y cuando ya estamos entre los 50 y los 60, estamos cansados y la demanda interior nos apunta siempre a una meta superior, que es la divinidad, que es Dios. Bien, si no lo sabemos encauzar así,
nos estamos equivocando y entonces apuntamos a algunas organizaciones o algunas salidas que pueden ser falsas, como por ejemplo espiritualidades falsas o salidas de búsqueda que al final van a acabar con mayor cansancio y agotamiento y que le lleva al hombre a una profunda barrena. ¿Por qué digo esto de cansancio en la Iglesia y de la Iglesia? Porque hacen falta profetas, don César, hacen falta gente que ilusione, que vuelva a aprender la palabra de Dios en el corazón del hombre. No se interpreta la liturgia, con lo maravillosa que es, ha quedado vacía de contenido. No hay ilusión, la Iglesia ahora mismo está perseguida. Hay muchísima gente que está trabajando, tanto laicos como religiosos, pero hay otra parte de la Iglesia que también está inmóvil y que no termina de ilusionar. Estamos demasiado fraccionados hermanos en la fe. Entonces esto cansa a los que somos creyentes y queremos hacer un nudo y un núcleo mucho más fuerte para salir adelante, porque en determinadas edades nos hace falta esa posición de fuerza que solamente te la da una divinidad, es creer en Dios, ¿no? Y hay un cansancio que es el cansancio de uno mismo. Ese quizá es el más... Bueno, recuerde el pasaje del Evangelio que dice que de todas formas no se pueden recoger frutas de los abrojos. Claro. Y hay otro pasaje... Y donde no hay, no se puede sacar. Y no hay más cera que la que arde, Pero... que decía un profesor. Hay dos pasajes, mío. especialmente, y además me acordé de usted cuando los elegí, hay dos pasajes del cansancio que me son especialmente gratos. Uno de ellos me parece que es de Juan, cuando les dice el Señor, echad las redes a la derecha. Sí, el final del Evangelio de Juan. Efectivamente. Estaban cansados de qué? Del no mismo noche, empecinamiento, sí. del mismo ritual, ¿de quién? Del hombre. Es decir, que cuando el hombre se empeña en perpetuar determinados rituales que le llevan a cansarse, a agotarse y que no recibe ese fruto, pero no fruto positivista y de rendimiento, sino fruto de vida, y llega el Señor de una manera humilde, como era el paso del Divino Maestro, y le dice, chicos, a la derecha. Oye, echaron las redes a la derecha y la carga era inmensa, ¿no? Entonces, Capítulo 21 del Evangelio de Juan, sí. Era el 21. Sí. Gracias, don César, es una maravilla. Las que a usted la adornan, sí. Bien, otro pasaje donde conecto con el cansancio de uno mismo. El encuentro de Cristo con la samaritana. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, sí. Bien. Va quitando ese cansancio de vida. Es una mujer que venía de muchos cansancios, de muchas relaciones y... Hombre, si había tenido 5 maridos y el que ahora tenía ni siquiera era marido, yo comprendo perfectamente el cansancio. Pero es muy bonito cómo el maestro la va quitando las capas y dice, ¿a cuál te refieres de los últimos que tienes? ¿No? Porque no hay un maltrato hacia ella, es una pregunta de vida. Entonces le pone en la pista de dejar de salir de ese cansancio. Le dice, si sacas de este agua te va a llevar a la vida. Es decir, te va a llevar a no tener cansancio de qué, de vivir, un cansancio de ella misma, que es el cansancio que yo conectaba. El cansancio de uno mismo le lleva a tener unas dimensiones que no son... Hay otro pasaje, el de Mateo 18, donde Jesús dice, venid a mí los que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Efectivamente. Ahora, don César, esas palabras de vida ilusionan ahora a la gente. Yo creo que sí. El problema es que... ¿Cómo es que se creo dicen? que ¿Dónde se dicen? Bueno, ¿Quién las dice? Esa es otra cuestión. Es decir, seguramente la gente que se supone teóricamente que tendría que decirlas está más a la caza de la subvención. Pero eso nos llevaría muy lejos de donde estamos ahora. Y me parece perfecto lo que ha dicho, porque el Evangelio, nuevamente, le hemos puesto muchos violines, pero el Evangelio es retrato de realidad. O sea, cada pasaje es aplicable a la vida actual siempre, perfectamente. Vamos al cansancio con uno mismo. El cansancio con uno mismo puede llegar incluso a tener repugnancia de muchas situaciones que son necesarias para la vida. Por ejemplo, una persona que esté cansada de sí misma va a rechazar que llegue el domingo por la noche y tener que entrar a trabajar el lunes, porque ha llegado a conectar con el hastío, con la repugnancia.
con la tristeza, y son todo dimensiones pasivas. Sin embargo, el que ha conectado con la aflicción sí es un movimiento interior de bajada, de afrontar mi propio cansancio y decir, aquí estoy. ¿Qué es afrontar el propio cansancio, don César? Es afrontar ni más ni menos que tenemos límites, que no debemos sobrepasar. Que somos demasiado pequeños y vamos de omnipotentes. Y mientras no nos traguemos que tenemos unas finitudes y que necesitamos descansar, pero descansar para no hacer... Además, me gusta mucho que seamos comunidades pentecostales. ¿Qué significa eso? Comunidades que no esperen hacer, sino que se dejen hacer. Que se dejen hacer a través pues del Espíritu Santo, a través de Dios, a través de los hermanos, a través de propuestas para seguidores que no tienen por qué ser creyentes, para propuestas de ilusión, para propuestas nuevas. Echad las redes a la derecha. ¿Son propuestas nuevas? Sí. ¿Por qué nos empecinamos en seguir con rituales y con ritmos que nos están agotando y que, como hemos dicho, no están dejando que el ser occidental esté madurando cognitivamente y a nivel de su encefalización de manera adecuada? Bueno, como le dice Jesús a Pablo en el capítulo 8 del libro de los Hechos, porque es dura cosa el dar coces contra el aguijón. Efectivamente. Pero ¿no le parece que ya hemos claro sufrido que demasiado? Estoy convencido de que ya está bien, pero no puedo negar que efectivamente hay gente que sigue en ese camino y que además, desgraciadamente, gente que por razón de su oficio se supone que tendría que arrojar luz y dispensar consuelo, sin embargo están exactamente en la misma vorágine. Claro, porque todos los humanos, sobre todo de esta parte occidental, estamos metidos en este círculo de encefalización rápida, de alimentación rápida, de tiempo rápido. Pero es que en la parte social, ¿tiene algo que ver lo social con el cansancio? Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno está en ese colapso de que quiero y no puedo, rechazas cualquier interacción. No, tendría que llamar a tal, pero no le llamo a fulanito porque es que no me apetece conectar dos palabras con él, porque estoy cansado. Entonces tienes la profunda sensación, viene la parte emocional, ese cerebro subcortical de las emociones, donde te sientes profundamente insatisfecho contigo mismo y además con una sensación de aislamiento de ti con los demás. ¿Y de dónde viene? Pues de que al día siguiente te desconexionas, tu parte cortical dice, tienes que hacer, tienes que producir, tienes que llegar a más, tienes que competir a más. Cuando en realidad tu otra parte orgánica te dice, ya no puedes más. Y te lo está diciendo porque te lleva al colapso, te lleva a que ves una silla y estás desparramado en la silla. Luego entonces esto no tiene ningún sentido. No. O reflexionamos sobre ello y pensamos que la única terapia para el cansancio, el agotamiento, la única es el ocio bien entendido. Bueno, y el comprender que a cada día le basta su propio afán. Cada día trae su propio afán. Efectivamente, eso lo dijo alguien que me suena. Sí, claro, está en el capítulo 6 de Mateo. Muchísimas gracias, doña Pilar, y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.